¿Qué tal? Muchas gracias a la Fundación Muchardi por habernos invitado a este Congreso Perú Líder 2025. Estoy aquí junto a mi amigo Jorge Guamaní, yo soy Carlos de la Torre Paredes. Vamos a hablar sobre Mario Vargas Llosa, sobre su legado, tanto pues desde la literatura como desde lo político también. ¿No? Vamos a abordar distintos temas. No sé, Jorge, si quieres empezar con algo. Claro, un gusto, Carlos, como siempre, compartir estos espacios y agradecer también a la Fundación Muchardi, quien en esta oportunidad también reitera la participación desde Perú. Y vamos a conversar definitivamente sobre Vargas Llosa, analizar desde sus distintas aristas, desde su narrativa, las cuestiones políticas y asimismo también el legado que va a dejar en el ámbito de la literatura y principalmente la educación, que es un punto que vamos a trabajarlo con mucho detalle. Bueno, el legado es básico, ¿no? Creo que es nuestro premio Nobel, no hay otro. Desde ahí nomás ya hay un legado muy importante de Mario Vargas Llosa, pero además, claro, desde lo político también deja un legado importante, para algunos pues complejo, ¿no? Para algunos complejo, pero el legado que no se le puede negar a Mario Vargas Llosa es el legado literario, ¿no? El ejemplo que le da pues a todos los peruanos justamente como un líder, ¿no? Que es lo que estamos tratando en este congreso, de lo que es la literatura, una forma de expresar y de mostrar al Perú a través del arte narrativo y de también poder abordar temas muy íntimos, muy personales para Mario Vargas Llosa. Es súper interesante cómo vincula, ¿no? Su entendimiento de la realidad, sus preocupaciones filosóficas y humanas con técnicas narrativas que le permiten haber ganado un premio Nobel y ser uno de los máximos referentes de la literatura del siglo XX y muy probablemente del siglo XXI. Hay una frase interesante que siempre suele recurrirse en el ámbito académico, el peruano universal. Y eso es un dato interesante porque, si bien es cierto, como mencionabas, es uno de los premios Nobel que tenemos, en realidad, como dices, el único, pero definitivamente abre una puerta muy interesante hacia muchos escritores, a muchos intelectuales que también se abraza el academicismo y la literatura, y un gran referente definitivamente complejo, como lo menciona, desde sus distintas aristas, y desde sus inicios ya nos empieza a mostrar esa disrupción que tiene con respecto a su destino, a qué es lo que él quería conseguir. Inicialmente sus padres lo empujan de una u otra forma para que él pueda estudiar la abogacía, el derecho, desde esa misma dinámica de la sociedad del siglo XX. Bajo esa premisa él, bueno, hace caso a sus padres, culmina la carrera de Derecho en San Marcos y luego de ello empieza a abrazar lo que le apasiona, ¿no? Cuenta pues que menciona en uno de sus apartados por ahí, le entrega el cartón de Derecho y dice, mira papá, acá está lo que tú querías, ¿no? Lo que tú querías que yo estudiase. Y ahora sí me dedico a la literatura. Y en ese camino empezamos a vislumbrar textos fundamentales, ¿no? Y es importante también hacer un hincapié de toda su cronología narrativa, su cronología como político y también en una de las tantas aristas es como poeta. No ha sido quizás uno de sus mayores alcances, pero de todas maneras nos permite hacer un hincapié en ese detalle, ¿no? Claro que sí. Bueno, Vargas Llosa desde muy joven, ¿no? Cuando empieza la prensa en un primer momento, es como escritor de prensa, pero luego empieza a publicar literatura, muestra una gran capacidad en la técnica, ¿no? Y es algo que él siempre ha comentado, él se sentía un arquitecto de alguna forma de sus obras, y es este tipo de autores que parece que planificaran todo de alguna manera, ¿no? Y no dejaran hilo suelto. Es interesante entender eso y diferenciarlo de otros autores con el que siempre lo comparan, que es justamente García Márquez, ¿no? Que también es parte del mundo, igual que Cortázar, pero siempre se les compara las diferencias en sus narrativas y pues se menciona esta propiedad melódica, poética de alguna forma que tiene García Márquez frente a una lógica tal vez más industrial, más técnica de Vargas Llosa, ¿no? Que no desmerece su obra para nada, simplemente es otra óptica desde la cual abordar la literatura y eso es muy interesante, creo que es uno de los... de las mayores lecciones que nos da Mario Vargas Llosa respecto a cómo abordar literatura y cómo se puede utilizar el tema metódico, la preocupación pues
por contextos específicos, porque Mario también decía algo bien interesante, ¿no? Y es que él no narraba cosas que él no conociera, ¿no? Él investigaba al respecto, que él veía, escuchaba de alguna forma, y eso lo motivaba a escribir. Y había una preocupación permanente también de Mario Vargas Llosa, que creo que tiene que ver justamente con esta lógica tan estructural que planteaba en su obra, y es la preocupación por el poder, ¿no? La preocupación por el poder y por la libertad también. El tema que es un tema constante en Vargas Llosa es cómo a veces las estructuras de poder limitan la libertad y cómo los personajes buscan permanentemente salir de esta circunstancia. Claro que suele hacerlo con un cinismo muy fuerte, muy grande, ¿no? Que nos lleva pues siempre a reflexiones justamente sobre estos espacios colectivos que intentan imponerse. Podemos pensar en la guerra del fin del mundo, por ejemplo, en esta sociedad utópica que parece que estuviera queriendo hacer las cosas bien, pero todo sale mal, ¿no? Todo sale mal. Y igual pasa pues en otras de sus grandes obras, ¿no? Podría pensar ahorita, por ejemplo, en Lituma en los Andes también, en cómo construye a partir pues de lógicas que en teoría tienen que ver con la posibilidad de descubrir un crimen, pero termina insertándose en un mundo cínico, un mundo terrible, que tiene algo también de humor, curiosamente, ¿no? Vargas Llosa juega con un humor que es muy ácido y que, claro, no es un humor que se nota claramente, pero que está soterrado y que creo que implica la crítica permanente a los sistemas, ¿no? Hay una preocupación muy grande de Vargas Llosa por los sistemas, por la libertad, y la forma de confrontar eso desde su propuesta artística me parece que tiene que ver justamente con estas circunstancias que rozan pues lo absurdo, lo humorístico. Pensaba en Lituma en los Andes, bueno, los spoileo si les cuento el final, pero claro, es terrible de alguna forma, pero al mismo tiempo es gracioso, ¿no? Tú dices, oye, ¿qué está pasando acá, ¿no? ¿Qué locura me está contando Vargas Llosa? Entonces, tiene estos elementos que hacen de su literatura, obviamente, una literatura universal y que permiten que todos podamos conectar con estos distintos momentos que él está presentando, que reconocemos como parte de la realidad, parte de la historia, porque suele anclarse en personajes, en momentos históricos, pero cargados, pues, de esta capacidad cínica y satírica que tiene en el fondo a partir de su estructura. Yo hablaba de la estructura porque me parece que esta preocupación que tiene Vargas Llosa justamente por la sociedad, por las estructuras de poder, se refleja también en esta lógica arquitectónica de la literatura, porque cuando pensamos en construcción literaria, inevitablemente vamos a pensar en semiótica también, y todo, al parecer, cuando ya hablamos con autores también, todo dispara a partir de la semiótica. Uno quiere hacer algo y construye todo a partir de ese algo que quiere hacer. Da la impresión de que Vargas Llosa estuviera en ese proceso también, ¿no? Que cuando quiere criticar a la sociedad, al sistema en sí, la herramienta que mejor le resulta para hacer eso es justamente poder estructurar de una manera tan concreta y tan arquitectónica su narrativa, ¿no? Yo tiendo a pensar eso. Claro. Mire, en realidad es interesante, justo lo has mencionado tú desde las distintas cadencias en las cuales se desarrolla su narrativa, pero a partir de eso también podemos encontrar las influencias. Muchas veces nosotros somos lo que leemos y nos construimos a partir de la escritura, y en ese camino también vamos recibiendo esos vasos comunicantes. Por ejemplo, Balzac apasionaba mucho por la lectura de Balzac. También, por ejemplo, elaboró algunos ensayos interesantes con respecto a este escritor famoso también argentino, Jorge Luis Borges. Desarrolla en la etapa final y hacia el siglo XXI algunos textos interesantes que corresponden también a una directriz de su influencia y las técnicas que se desarrollaron durante lo que corresponde el boom. Ahora, en cada contexto, por ejemplo, ya sea en México, ya sea en Argentina, con Rayuela, por ejemplo, hablamos del dinamismo y del juego, lo lúdico que sirve también para desarrollar la estructura de la literatura. Pero también encontramos en Perú, siglo XX, mediados del siglo XX, encontrábamos una crisis a nivel institucional y asimismo también a nivel internacional. Veíamos una circunstancia terrible que se daba a nivel del contexto global y se de alguna manera va a posicionar dentro del escenario de la literatura de Vargas Llosa. Vargas Llosa en su etapa universitaria
tenía un apasionamiento también por las ideas de izquierda, estuvo muy arraigado y eso es interesante también mencionar cómo es que esos vasos que se van comunicando a lo largo de su formación literaria dentro de la universidad y así mismo fuera, va a ir cambiando bajo distintos meandros, ¿no? O caminos, y se va a influenciar por escritores de talla pues internacional, a nivel francés, inglés, y eso va a hacer que tenga una consistencia más compleja. Y cuando ya empieza a aterrizar básicamente en su literatura, en esta literatura, por ejemplo, en La Casa Verde, encontramos una construcción de los personajes, una construcción también del proceso narrativo, mucho más complejo que de repente podemos encontrar en los inicios, en los jefes, y así, en otras dinámicas también de los textos. Me parece interesante también abordar la parte biográfica porque a partir de lo que corresponde de La Casa Verde, Conversaciones en la Catedral, encontramos ya un Vargas Llosa que se va a ir diluyendo en los caminos. A partir de, pienso yo que hay un antes y después, y eso lo podemos leer, por ejemplo, en sus memorias, El pez en el agua, vemos que a partir de la pérdida que tiene la candidatura Vargas Llosa, no sé, siento que en alguno de sus procesos narrativos se va a ir diluyendo, ya no tiene esa fuerza o esa consistencia, pienso yo, por algunas circunstancias, pero de todas maneras es importante también analizar esos aspectos, porque todo poeta, escritor, pintor, de alguna manera también u otra, es influenciado por su entorno o por su mismo sentir y sus pasiones que pueda tener en alguna circunstancia, ¿no? Claro que sí, definitivamente el tema político lo afecta, pero ¿tú qué crees? Ya entrando pues a esta lógica y también pensando en el legado de Vargas Llosa, ¿es coherente el que Vargas Llosa haya tenido una preocupación política tanto así como para llegar a postular a la presidencia? ¿Es coherente con sus lógicas, con lo que plantea desde su obra también, o no te lo parece? Me parece que, sí, mire, en realidad si nosotros nos ponemos a analizar en la década del 90, ya en el 85 encontrábamos una crisis institucional arraigada con el primer gobierno de Alan García, pero si se dan cuenta en la época ya del 90 se empezaban a vislumbrar nuevas estructuras políticas y asimismo también permitía tener un análisis más complejo. Pienso yo que como una de las cuestiones políticas que se daba en su contexto, las fusiones de las mismas, hablamos de Fredemo por ejemplo, y me imagino que hubo una orientación también de, justo hablábamos de la estructura del poder, y en ese camino se enraizó básicamente hacia el proceso de búsqueda, ¿no? De tener un espacio donde él pueda desarrollar cambios. En una de sus tantas conferencias que se daba a nivel en realidad, de varios países, empezó a desplazarse por Latinoamérica y Europa para promover su candidatura. Y casi el 90% de la prensa internacional llegaba a Lima para la década del 90 de las elecciones, pensando en Vargas Llosa, el presidente o el ganador, o sea, estaba de por hecho seguro que iba a ganar. Pero las circunstancias que se dan, bueno, nos muestran que Perú es impredecible muchas veces en el ámbito político y básicamente, bueno, es lo que sucedió, ¿no? Vargas Llosa perdió y pese a todo ese cargamontón que va a recibir, pienso yo que definitivamente va a afectarse en muchos aspectos. Tiempo después no vive en Lima, sino se va a Europa y en ese camino también empieza a reescribir un poco su destino, ¿no? Claro. Bueno, yo sí tiendo a pensar pues que hay mucha coherencia en esta preocupación política que tiene Vargas Llosa, no solo en la postulación, sino en su accionar posterior, ¿no? En toda la historia pues, del siglo XXI en el Perú, y fin del siglo XX ha estado presente Vargas Llosa como un actor político determinante. Yo creo que hay mucha coherencia por sobre las preocupaciones que ya muestra en su obra, ¿no? Normalmente el tema del poder, las relaciones humanas, la subyugación, todos estos temas son algo presente. Es interesante también ver cómo Vargas Llosa pasa por distintas etapas y por distintas preocupaciones sin alejarse mucho del tema político, ¿no? En un primer momento vemos un Vargas Llosa muy preocupado por temas nacionales, por ejemplo, ¿no? Y cómo se interrelacionan temas tradicionales con temas civilizatorios, con lógicas del poder. Luego vemos que se expande un poco más, ¿no? Y empieza a haber posibilidades de interpretar estas mismas lógicas en contextos ya internacionales. Lo vemos pues en la Guerra del Fin del Mundo, lo vemos en la Fiesta del Chivo. Hay una preocupación, claro, esto no tiene que ver con temas cronológicos, ¿no? Sino que Vargas Llosa va saltando entre estas distintas etapas,
pero parece interesante poder definir también esas características, ¿no? Que no lo alejan tanto de sus preocupaciones más constantes, sino que van cambiando los escenarios. Y pues vemos un Vargas Llosa, como bien decías, que también en algún momento toca poesía, que toca teatro también, ¿no? Vargas Llosa como escritor, como artista, ha pasado por los distintos registros de la literatura. Creo que es algo que pasa con la mayoría de escritores. No es que un escritor pues solamente sea escritor del cuento, de novelas, sino que juega, ¿no? Vamos a encontrar cuentos de Vargas Llosa, vamos a encontrar novelas, teatro, poesía, incluso guiones, sé que ha contribuido en guiones también, ¿no? Así que esta posibilidad, este dinamismo es común y constante en la mayoría de autores, y creo que refuerza pues la idea de que se puede hacer arte, se puede hacer literatura desde el Perú, incluso llegando al nivel de Vargas Llosa, ¿no? Que es tener un premio Nobel. No cualquiera, obviamente no cualquiera logra un premio Nobel, y es el único que tenemos en el país, así que es algo que tenemos que definitivamente aprovechar. Respecto pues a sus influencias, comentabas pues que hay influencias que vienen de Europa, influencias también que vienen, ¿no? De la misma región, ¿no? Borges, de todas maneras, influencia, pero él siempre habla pues de Flaubert, de Faulkner, ¿no? De Joyce, ya en lo filosófico pues habla de Ortega y Gasset, nos habla pues de Camus, ¿no? Hay preocupaciones individuales, y claro, este rompimiento también, Mario tiene estos momentos interesantes en su vida, ¿no? Que han trascendido, por suerte para todos nosotros, que es este primer momento de rompimiento con ideas de izquierda, que debe haber sido deslumbrante definitivamente para él, y que de todas maneras se deja notar también en su proceso literario, ¿no? Como estas ideas libertarias, estas ideas individualistas y estas ideas también de lógicas civilizatorias, porque es algo que se le discute mucho, están presentes en su narrativa, ya demostrando pues sus puntos de vista, su filosofía. Hay cosas también que se le han criticado a Vargas Llosa, ¿no? Pero hay que entender que es un autor del siglo XX en donde las lógicas, las dinámicas eran diferentes. Una crítica constante que se le hace, por ejemplo, es el rol de la mujer en su literatura, ¿no? Que tiene poca participación, es una participación más accesoria, salvo en algunos casos como en La fiesta del chivo, en donde pues el personaje femenino logra una reivindicación a partir de los sucesos, pero en general se puede leer, ¿no? Se puede leer las propuestas de Vargas Llosa desde una lógica estética del siglo XX y de preocupaciones también axiológicas del siglo XX, pues, ¿no? Y por eso es que estas críticas que se le pueden hacer respecto a cómo entendemos el mundo, cómo lo interpretamos desde lógicas axiológicas, hoy no nos permiten pues interpretar adecuadamente el potencial y toda la preocupación estética y artística que Vargas Llosa ha implementado en su literatura y que le ha permitido llegar a ser un Nobel, ¿no? Sí, definitivamente, y el término que has mencionado es interesante, que es cambio constante. Hablamos de una dialéctica también dentro del proceso, y si vemos, Vargas Llosa es del siglo XX, en el siglo XXI estamos hablando de los siglos que definitivamente son disruptivos a nivel tecnológico, ¿no? Y si hablamos desde la aparición de los celulares de los años 2000, ya empezamos a encontrar una dinámica mucho más profunda en el ámbito, por ejemplo, de las tecnologías. Y más adelante, por ejemplo, vamos a encontrar un texto también, La civilización del espectáculo. Vemos cómo es que es una crítica incisiva a la inmediatez de las cosas. Y Ordiné más adelante, Ordiné es un escritor que nos habla en un libro interesante que es La utilidad de lo inútil, hablar de la literatura, del arte y la poesía. Vemos desde la óptica, desde el día de hoy, que es simplemente algo etéreo, que no sirve o no tiene funcionalidad pragmática, pero quizás tendremos que analizarlo desde otras aristas. Y Vargas Llosa también nos menciona, a partir de sus distintos personajes, la óptica de la mujer. Justo mencionábamos también que no tiene mucha incidencia, pero definitivamente los aspectos en los que aparece tiene cierto protagonismo. En La niña mala, por ejemplo, vemos distintos espectros de la mujer. Ahora, estas influencias lo vamos a encontrar también en la narrativa y en los cuentos, que justo mencionábamos también que sí tiene bastante por desglosar. En teatro, La huida del Inca, dentro de otros procesos, que nos va a servir en conclusión para entender a un Vargas Llosa complejo, dinámico,
circunstancial de acuerdo a su época. Nosotros quizás desde nuestra óptica del siglo XXI o de una lógica desde el TikTok, por ejemplo, no se puede quizás simplemente tener una visión crítica, sino entenderlo también desde su lógica, desde su propio contexto y encaminarse en valorar. Tenemos a un poeta universal que es Vallejo, ahora tenemos a un novelista universal y quién sabe, de acá a algunos años, 10, 15 años, ojalá menos, tengamos otro Nobel, ¿no? Y dentro de esa misma calidad y esa misma prestancia. Y nosotros tenemos que degustar de sus textos, degustar de sus obras para que definitivamente podamos seguir haciendo país y también podamos encaminar hacia ese mismo derrotero, que es el liderazgo. En el caso de Vargas Llosa, definitivamente en la literatura nos ha marcado un antes y un después. Claro que sí, no solo en la literatura creo, creo que también desde lo político Vargas Llosa, así no se compartan algunas ideas, ha tenido justamente una posición de liderazgo que ha permitido lo que tú comentabas, ¿no? Espacios de discusión, espacios dialécticos en nuestra sociedad que nos han llevado pues a discutir cosas importantes, tanto desde lógicas literarias como desde lógicas políticas, y eso es justamente lo que debe hacer un líder, ¿no? Avanzar convencido de las ideas que tiene y pues estar dispuesto a veces a enfrentar circunstancias complejas e incluso rechazo de algunas partes, pues, ¿no? A veces va a tener que ser así. Así bien, creo que estamos por concluir la charla, ¿no? Sí. Bueno, definitivamente agradecemos a la Fundación Mucharli que nos ha aperturado estos espacios para hacer una especie de dinámica y de diálogo y invitarlos, ¿no? Invitarlos a seguir la página y a continuar de repente con nuevos proyectos y ustedes también pueden formar parte de los mismos. Y muchísimas gracias de antemano a cada uno de ustedes, los que puedan visualizar desde el otro lado de la pantalla. Muchas gracias, gracias a Fundación Mucharli por este espacio. Gracias a todos por su